¿Logran ver las diapositivas? Sí, profe. Sí se miran, profe, pero yo de mi parte, como estoy en la computadora, se ve muy chiquita la pantalla de la diapositiva y no se alcanza a ver las letras, nada. Ok, muy bien. Permítame un momento, vamos a ver esta. ¿Siguen viendo del mismo tamaño? Sí, profe, se mira muy pequeño. Ok, permítame un momento. Ok, muchachos, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, sí, profe, ya se miran bien. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a iniciar. Solo que no me deja activar mi video porque estoy proyectando las diapositivas. No sé qué es lo que pasó, que no se pueden ver en gran tamaño las diapositivas en el teléfono. Cuando lo checamos con sus compañeros sí se podía visualizar en buen tamaño, ahorita no. Pero el día de hoy pues vamos a seguir con las diapositivas a través de la computadora. Voy a checar hoy en la tarde por qué situación se veían tan pequeñas a través de la proyección del teléfono. Entonces, pues nos quedamos en el factor criminógeno, ¿verdad? ¿Fue lo único que vimos? Sí, profe, ahí nos quedamos. Muy bien. Entonces, pues vamos a seguir con las diapositivas. Permítame un momento. Ok, entonces pues ya habíamos visto que los factores criminógenos eran básicamente
todas aquellas circunstancias, todos aquellos factores o situaciones que iban a ayudar a que pues básicamente se diera la oportunidad de cometer el crimen o el delito. Entonces, pues eso básicamente es un factor criminógeno. Todo aquello que ayude a que un delito se cometa va a ser un factor criminógeno. Ahora, en criminología tenemos diversos tipos de factores. Por ejemplo, tenemos el factor predisponente, preparante, desencadenante, tenemos el factor causal, tenemos el factor endógeno, factor exógeno, tenemos diversos tipos de factores. Entonces, ahorita es lo que vamos a ver. Nos dice que en criminología el factor causal básicamente se refiere a todos los factores que causaron pues la antisocialidad del sujeto. Básicamente es eso. El factor causal es todo aquello que vaya a ayudar a que la antisocialidad se manifieste en el sujeto que comete el delito. Eso es el factor causal. ¿Alguna duda aquí, muchachos? El viernes me parece que estábamos viendo, les pregunté acerca de qué circunstancias o qué factores podrían ayudar a que se cometa un robo. ¿Quién se acuerda de cuáles fueron los factores que vimos? Pues uno de los factores, si no me recuerdo, era el factor de la familia, el factor económico, el factor político en parte y en cierta parte también los factores ambientales. Exactamente, muy bien, Isaac. Entonces, ahorita vamos a ver acerca de los factores criminoimpelentes, el factor criminorrepelente. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Primero vamos a ver el factor criminoimpelente y el factor criminorrepelente. ¿A qué creen que se refieren estos factores? Profe, como lo habíamos leído, creo, en la lectura del trabajo que nos dejó, los factores criminalimpelentes son aquellos que hacen que, son aquellos factores que hacen que la persona cometan hechos antisociales o conductas antisociales. Y los factores criminorrepelentes son aquellos que evitan que nosotros hagamos esas conductas. Por ejemplo, puede ser la religión y todos estos estos factores que evitan que cometamos una conducta antisocial. Muy bien, efectivamente, Jesús. Tenemos, permítame un momento. Tenemos dos tipos, estos son los primeros dos tipos de factores que vamos a visualizar y que les va a servir también para el desarrollo de su actividad final. Tenemos los factores criminoimpelentes y los factores criminorrepelentes. Entonces aquí nos dice, el factor criminoimpelente es el estimulante o el que activa a cometer una conducta antisocial. Es decir, es como esa pólvora que ayuda a que se empiece a desarrollar en mayor cantidad, pues alguna llama. Eso es básicamente el factor criminoimpelente. Es decir, que te está ayudando, te está incentivando a que desarrolles la conducta antisocial. Y algún ejemplo muy visible dentro de la sociedad y dentro de la comisión de delitos, pues es la drogadicción y el alcoholismo. Les pregunto, ¿por qué creen que la drogadicción y el alcoholismo pueda ser un factor criminoimpelente? Bueno, profe, creo que en cuestión de la drogadicción, puede ser que, como viene siendo esta una enfermedad, la drogadicción, al momento de querer, la persona quiere consumir más drogas o tener más de esto, pues hace lo imposible por conseguirla, hasta el hecho de cometer estos tipos de conductas antisociales o cualquier otra. Y el alcoholismo, pues esto afecta a la persona, haciéndolo más agresivos, haciendo que ya lleguen a violencia y todo esto. Entonces creo que pueden ser esos factores. Efectivamente, muy bien, Jesús.
La drogadicción se considera un factor criminogénero. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, toda aquella sustancia nociva al entrar en contacto con el organismo y provoque un cambio en su sistema nervioso central, puede incentivar a cometer conductas delictivas y a cometer conductas que podrían dañar a las personas o podrían dañar a un tercero. Ahora, ¿por qué creen que también el alcoholismo y básicamente el alcohol es una de los principales ejemplos de este tipo de factor criminogénero? ¿Por qué creen que es tan visible en la comisión de ciertos delitos? No sé, pero podría ser que como el alcoholismo, las personas que lo consumen, por primera vez, en cierto modo, sienten algún tipo de placer por, por dicho alcohol. Entonces, en cierta forma, como ya dijo mi compañero, el alcohol a la mayoría de los que lo consumen los hace un poco agresivos hay personas que se hunden demasiado en este vicio y acaban con todo lo que tienen. Entonces, al no tener nada y esas ansias de querer consumir más, los lleva a cometer actos pues que no son correctos. Efectivamente, Isaac. Básicamente el alcohol es como un impulsor de ciertas conductas. Por eso es que es tan notable que en bares, en discotecas, hayan riñas, se provoquen lesiones, hayan accidentes de tránsito por personas bajo el estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el alcohol beneficia a desconectar completamente o a perder el control de el cuerpo o de la noción o perder el sentido. Entonces, por esta situación es que es un incentivante a cometer conductas antisociales, conductas que pueden generar pues cierto daño a la sociedad. Les pregunto, ¿qué tipos de conductas creen que puede ser que puede incentivar el alcohol, el consumo de alcohol? La agresividad podría ser. En ocasiones puede ser la depresión. Normalmente es la depresión. Muy bien, Isaac, efectivamente. Su compañera Cintia nos dijo agresividad. También es básicamente un impulsor de la agresividad. Personas que tal vez en un estado de sobriedad no sean personas agresivas, al momento de estar ebrias, pasen a ser completamente agresivas, es decir, cambian su personalidad o su temperamento. Ahora, también tenemos algo que nos dijo su compañero Isaac. El suicidio es una de las principales conductas que en mayor proporción o en una gran cantidad de porcentaje, pues se da bajo los efectos del alcohol. Entonces vemos como el factor del alcohol también es muy visible como un factor criminogénero, ya sea para conductas que dañen a terceros o también incluso para conductas que nos dañen individualmente. Entonces, básicamente, esos son los factores criminogéneros. No sé si hay alguna duda en esta situación, muchachos. No, profe, de mi parte no. Muy bien. No, profe. Muy bien. ¿En su investigación encontraron algún otro ejemplo de los factores criminogéneros? Ok, muchachos. Bueno, entonces básicamente aquí entra el consumo de sustancias nocivas, entra, aquí ya lo habíamos mencionado, drogadicción, alcoholismo, algún trastorno mental también puede entrar, nos está incitando a cometer conductas delictivas. Todos aquellos factores que ayuden o beneficien, pues, a que se cometa una conducta delictiva.
Ahora, por el contrario, tenemos ahora a los factores criminorrepelentes y como su nombre nos lo dice, repelen las conductas criminales, es decir, tratan de evitar que se cometa cierto delito o cierta conducta antisocial. Y básicamente, como definición de factor criminorrepelente, nos dice que es todo aquello que inhibe, frena o impide al individuo cometer la conducta antisocial. Y nos dice que estos pueden ser jurídicos, políticos, económicos, morales, religiosos, etcétera. Y nos dice que, ojo aquí muchachos, un factor puede ser al mismo tiempo o en diferentes sujetos un impelente o repelente. Es decir, que tal vez para mí la religión sea un factor criminorrepelente. ¿Por qué? Porque como conozco de Dios, conozco de las normas religiosas, de las reglas que la Biblia nos ha dado, entonces yo freno esas conductas y trato de comportarme de acuerdo a lo que me dice la Biblia o lo que me dice la religión. Pero ahora hay personas que malinterpretan estas normas y la utilizan para dañar a otras personas. ¿Cómo se imaginan que podría ser esta situación? Es decir, que si para mí la religión es un factor crímino repelente, mientras que para Isaac Villalta es un factor crímino impelente. ¿Cómo podría ser esta situación? Profe, ¿me escucha? Sí, Cintia, sí te escucho, adelante. Soy Alondra. Ay, perdón, Alondra, es que no Bueno, había visto el nombre. bueno, yo lo puedo interpretar así como usted dijo que Isaac lo toma como un criminal impelente. Podría ser que él está muy obsesionado con eso de la religión, o sea, lo podría tomar como que es un siervo, digámoslo así, porque un siervo de Dios o un llamado de Dios que él que lo está supuestamente, podría obligarlo o está haciendo como su tarea para él, como para tenerlo contento, digámoslo así. O sea, él se imagina que Dios, lo está agradeciendo, su labor, o sea, lo interpreta de otra manera. Efectivamente, Alondra, de esa misma manera es como se ve que para algunas personas ciertos factores podrían ser criminopelentes y para otros factores podrían ser criminorrepelentes. Es decir, que mientras yo utilizo la religión para portarme de la mejor manera, para ayudar al prójimo, para respetarlo, habrían personas que utilizarían la religión para cometer conductas antisociales. Por ejemplo, dañar a las personas, no aceptarlas porque tengan ideologías diferentes a mi religión e incluso llegar a agredirlas porque considero que están actuando de manera incorrecta. Por ejemplo, las personas, permítame un momento. Listo. Las personas que están, que agreden a las personas que son homosexuales porque consideran que son personas que no van por el camino de la religión, es decir, que están atentando contra los valores religiosos y los valores morales. Entonces, por esta situación es que en muchas ocasiones, pues se cambia del factor crímino impelente al factor crímino repelente. Por ejemplo, hay una película, ahorita no recuerdo el nombre, lo voy a buscar. Entonces, básicamente este sujeto asesinaba a mujeres, todo con un fundamento religioso de que estas mujeres eran profanadoras de la iglesia o de la religión, es decir, que no iban por el camino de Dios. ¿Y qué hacía este sujeto? Las asesinaba y marcaba una cruz en su espalda. Entonces, vemos aquí cómo la religión está siendo un factor criminoimpelente, está ayudando a que una persona que estaba realizando conductas antisociales, pues lo haga con un factor religioso, está utilizando la religión como un factor criminoimpelente. No sé si hay alguna duda aquí, muchachos. No, profe, de mi parte no. Ninguna duda, profe. Ok, muy bien muchachos. Entonces, aquí tenemos que nos dice
Un ejemplo, el factor religioso es inhibidor y debería funcionar y operar como un repelente, pero en ocasiones se convierte en un activante. Por ejemplo, cuando un israelita ve a un judío. Es decir, porque no comparten esos mismos ideales, esos mismos valores religiosos, empiezan ese tipo de agresiones y empezamos a vulnerar el bienestar físico o psicológico de las demás personas. Entonces vemos cómo pasa de ser un factor aparentemente criminorrepelente a ser un factor criminoimpelente. Y nos dice otro ejemplo, cuando una persona va a exceso de velocidad en un automóvil y este ve a una patrulla de la policía. Lo normal es inhibirse, es bajar la velocidad. Entonces, la policía o ciertos retenes de la policía pueden ayudar también o funcionar como factores criminorrepelentes. Aquí hablamos de que pueden ser también las normas jurídicas, es decir, los tipos penales o los delitos que establece el Estado. Hablamos de los reglamentos, hablamos también de los ideales morales, lo que nos enseñan en nuestra casa, nuestra moral religiosa, la educación, es decir, qué es lo que nos enseñan que es bueno y qué es lo que nos enseñan que es malo. Esto ayuda también a frenarnos en cierta manera a no cometer conductas delictivas. Entonces, ¿hay dudas aquí, muchachos? ¿Entendieron la diferencia entre factor criminoimpelente y criminorrepelente? Sí, profe. Sí, profe. Estoy Muy bien, entendiendo, profe. muchachos. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a continuar. Ahora, tenemos otro factor. Ahora vamos a hablar del factor Profe, Mande. una pregunta, ¿será que podría enviar después que termine sus clases las diapositivas? Es que no, bueno, yo no la alcanzo. Sí se ve la diapositiva, pero no se ve borrosa. Para que Ok, para que lo pueda yo argumentar con mi proyecto. muy bien, está bien. Sí, Diana, yo envío las diapositivas de todos modos para que ustedes también la estudien. Bueno, gracias, Lick. Sí, de nada. Entonces, ahora tenemos al factor predisponente. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo. Muy bien. Tenemos al factor predisponente. Este básicamente nos dice que en el de latín predisponere o predisponer significa disponer anticipadamente algunas cosas o el ánimo de las personas para un fin determinado. Entonces, básicamente es anticiparnos, es algo que ya está dentro de un objeto o que ya está dentro de una persona. Y nos dice que en criminología, el maestro Di Tulio nos dice que la predisposición a la criminalidad es la expresión de aquel complejo de condiciones orgánicas y psíquicas hereditarias, congénitas o adquiridas que acentuando las fuerzas naturales, instintivas, egoístas y agresivas, y debilitando las fuerzas inhibitorias, hacen particularmente proclive al individuo a llegar a ser un criminal. Entonces, básicamente, el factor predisponente, como su nombre lo dice, son esos factores que ya se encuentran en el individuo, que nada más están esperando a ser detonados para dar paso a la conducta antisocial, para dar paso al delito. Ustedes en la investigación que me realizaron de la semana pasada acerca de estos factores, ¿qué ejemplos encontraron acerca de los factores predisponentes? Predisponentes, dijo profe. Así es, Isaac, predisponentes. Yo encontré que los factores predisponentes se da la predisposición, como su misma palabra lo menciona, orgánica y psíquica para la conducta delictiva, habilidades, o sea, son las habilidades que tiene el delincuente para cometer dicho acto delictivo. Sí, en eso fue lo que yo entendí.
Muy bien, efectivamente, Isaac, dijiste dos palabras muy importantes, la palabra orgánica y la palabra psíquica. Básicamente los factores predisponentes tienen esta naturaleza, tienen una constitución genética o psicológica. Es decir, hablaríamos de en factores predisponentes, una herencia a la agresividad, es decir, algún factor o algún gen, como el gen guerrero, que predispone a personas a ser demasiado agresivas. Hablamos de que heredamos el temperamento, por ende, es algo que viene en nuestra carga genética. Ya estamos predispuestos a ser, a tener un temperamento agresivo o a tener un temperamento tranquilo, pasivo. Esto ya está predispuesto en nuestra persona. Solo falta que se unan más factores para dar paso ahora sí al fenómeno criminal. Y nos dice, los factores predisponentes, ojo muchachos, porque esto les va a servir para clasificar sus factores, son de naturaleza endógena y pueden ser biológicos o psicológicos. Estos dos tipos de factores son los factores predisponentes. ¿Por qué? La diferencia es muy sencilla, muchachos. Son predisponentes porque están en el sujeto, ya están presentes en la persona. Ahora tenemos a los factores preparantes y desencadenantes. Esos más bien son de carácter social. Son cosas que le añadimos al sujeto y que lo ayudan a cometer la conducta antisocial. Básicamente eso es lo importante del factor predisponente, que ya se encuentran dentro de la persona y solo están esperando a ser detonados. Entonces, no sé si quedó claro el factor predisponente, muchachos. Si tienen alguna duda. Está entendible. Sí, quedó claro, profe. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el siguiente factor. De todos modos, muchachos, conforme vayan avanzando su trabajo, me lo pueden ir enviando. Ya me envió su compañera Paulina, estoy revisando su trabajo. Si tienen dudas, igual podemos en las sesiones dar un espacio para resolver las dudas que ustedes tengan respecto al asesino que escogieron. Entonces, para que no se queden con la idea de que solo con la explicación que estoy dando ahorita se van a quedar, ¿no? Me pueden preguntar si no les quedó claro y conforme vayan desarrollando su trabajo, de igual manera puedo ir resolviéndoles algunas dudas. Entonces, ahora tenemos al factor preparante. Básicamente, ojo, lo más importante del factor preparante es que son exógenos, es decir, que pertenecen al exterior del sujeto antisocial. Nos dice que vienen de afuera hacia adentro y pueden ser sociales, como la provocación de una riña, que puede ser también de naturaleza mixta, como el alcohol. Y básicamente todos los autores están de acuerdo en señalar que es el factor preparante por excelencia, pues el alcohol. El alcohol prepara, como ya lo habíamos visto, prepara a una persona para cometer conductas antisociales. Un ejemplo muy claro que ya lo mencionó su compañero, una persona que está deprimida, está triste y empieza a tomar alcohol, empieza a ingerir alcohol, está impulsando esta emoción y hace que se sienta aún más triste y por eso en muchas ocasiones está preparando a esta persona para cometer un acto suicida. Entonces el alcohol prepara a las personas para empezar a cometer algún tipo de conducta antisocial, es decir, las impulsa. Y nos dice, por ejemplo, la influencia descomunal del alcoholismo en los delitos violentos es indudable. El factor preparante realiza una doble función que es importante conocer. El factor preparante actúa doblemente. Este factor no solamente acentúa los activantes, sino que tiene la fundamental característica de aniquilar los inhibidores. Por ejemplo, aunque una persona sea religiosa, aunque una persona tenga ideales morales, éticos, sepa lo que está bien y lo que está mal, cuando se prepara al organismo o se prepara a la persona con un consumo de alcohol, esto, como ya les dije, deprime el sistema nervioso central y hace que entremos en un estado de relajación y podríamos olvidar estos valores, estos ideales éticos que nos han enseñado, lo que es el bien y el mal, cuando agredir a una persona que es malo, nos han enseñado que esto es un acto que no va con nosotros.
Entonces, al momento de que una persona está ebria, esto queda completamente atrás. Olvida todo lo que se le ha enseñado y pasa ahora sí a cometer una conducta antisocial. Les pregunto, muchachos, ¿en alguna ocasión ustedes han tenido la experiencia de que una persona que estando sobria es tranquila, casi no habla, casi no se ríe, casi no entra a platicar con las personas, pero que una vez está bajo el estado de ebriedad, cambia completamente su personalidad? Sí, profe, a mí me ha tocado verlo. Ok, Isaac, ¿cómo ha sido esta experiencia? O sea, ¿qué fue el cambio que viste en la conducta del sujeto? Bueno, cuando está sobrio, porque aún sigue siendo igual, cuando está sobrio es una persona tranquila, calmada, o sea, habla con la gente, pero se podría decir que habla de una manera, utilizando palabras coloquiales, ¿verdad? Habla de manera civilizada y se expresa pues correctamente a cada vez que quiere dar a entender algo, pero al momento de estar bajo el efecto de lo que es el alcohol, pues como que cambia totalmente su conducta y empieza a agredir, empieza a gritar, empieza a hacer todo tipo de cosas para que la persona que tenga al lado busque tener un problema con él y él poder pelearse con ella. Pero como la mayoría de las personas que se encuentran alrededor de él, pues ya conocen o tienen alguna noción de cómo es él en cuestión cuando está bajo el efecto del alcohol, prefieren pues no prestar la atención y no se dan cuenta que esto también ayuda porque a él se enoja de que no le presten atención para él poder pelearse con otra persona. Entonces, esas serían pues las grandes diferencias que él muestra al momento de estar sobrio y de estar bajo el efecto del alcohol. Muy bien, efectivamente, Isaac, eso que me acabas de contar, que tú has visualizado, es algo que es muy común dentro de las personas. Es decir, cambia completamente su personalidad, cambia completamente su temperamento. Algunas personas que tal vez en un estado sobrio son personas que hablan, que platican, que se ríen, que pueden estar conviviendo y cuando están ebrias cambian a ser personas deprimidas, tranquilas, casi no hablan, casi no se mueven de donde están. Entonces vemos ese cambio. Aquí hay dos situaciones, o impulsa la conducta de manera contraria, es decir, que si una persona es tranquila, pasa a ser una persona activa, y de lo contrario, si una persona estando sobria es activa, pasa lo contrario cuando está ebria, pasa a ser una pasiva. Entonces, esta es la circunstancia y por eso nos dice que el alcohol es por excelencia el factor preparante. ¿Por qué? Porque ayuda a olvidar esta educación, esto que sabemos que es bueno, que es malo, y por ende empezamos a cometer conductas antisociales o conductas delictivas. Por ejemplo, las personas que están en un estado de ebriedad se vuelven más imprudentes. Ejemplo claro es a la hora de manejar. Pueden que manejen con una mayor velocidad, que sin importarles las consecuencias que podrían generar hacia su persona o hacia los demás. Y aquí es donde se generan más, pues, otro tipo de accidentes, accidentes de tránsito o accidentes de índole culposos. ¿Por qué? Porque pues se descontrolan, no manejan esta situación, no manejan los riesgos y por ende actúan sin prevenir estas circunstancias. Por eso al factor del alcohol, al factor de la drogadicción, son los factores que más se consideran como preparantes, es decir, preparan al sujeto para cometer la conducta antisocial. Entonces, no sé si hay alguna duda aquí, muchachos, en el factor preparante. No, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora tenemos el factor desencadenante. ¿Quién me quiere hablar de lo que investigó en la tarea que les dejé, de este factor?
Pues yo en factor desencadenante, básicamente por lo que investigué, son aquellos factores, digámosle así, que provocan que esa persona cometa un delito. Y podría ser como encontré un ejemplo que podría ser que si una persona está bajo mucho estrés, ya sea del trabajo y que tenga alguno que otro problema, ya sea económico, y aunado a eso llega otro momento en el que llega, no sé, independientemente de quién sea, algún familiar y le diga, ¿sabes qué? Tienes este otro problema, como que esas palabras van a dividir, no a que cometa un delito, porque no es un ejemplo de un delito como tal, pero sí lo va a, a llevar a que sea un tanto agresivo con esa persona sin que esa persona tenga la culpa. Entonces, ese es lo que yo encontré de factor desencadenante, eso que lleva a cometer un delito. Muy bien, Isaac. Efectivamente, el factor desencadenante a veces es un acto que para muchas personas podría ser insignificante, pero que la persona de manera individual lo toma como todo lo que orilló o la consecuencia o la causa de su conducta. Es decir, vamos a ver ahorita la definición, nos dice que es el que precipita los hechos. Es el punto final del drama, es el último eslabón de la cadena. Ya tenemos todos los factores, el factor predisponente que se encuentra en la persona. Posteriormente anexamos un factor preparante, es decir, por ejemplo, el consumo de alcohol. Esta persona está bajo el estado, en un estado de ebriedad, y ahora viene la última gota que derrama el vaso. Así se le denomina a este factor desencadenante, como la gota que derrama el vaso. Ya tenemos todos los factores y viene este último factor a derramar todo, a que se cometa la conducta antisocial. Puede ser, ya les comenté, insignificante, tal vez diríamos, pero ¿por qué esa conducta tan insignificante, con tan poco sentido, fue la que desencadenó la conducta? Pues porque ya tenemos básicamente como la pólvora en un recipiente, ya tenemos compactada toda la pólvora y viene esa chispita que hace que todo prenda, que explote o que empiece a consumirse en un fuego grande, pues esta pólvora. Eso es el factor desencadenante, la última gota que va a derramar el vaso. Nos dice, el factor desencadenante, por decirlo así, es la gota que derrama el vaso. En ocasiones puede ser el más absurdo o el más desconcertante. Por desgracia, en la realidad, el factor desencadenante es el que más se toma en consideración. Es el que la opinión pública más toma en cuenta, pero no solamente ella, sino que en ocasiones los jueces también la toman como principal y fundamentalmente para la toma de sus decisiones. Es decir, y esto pasa mucho en la sociedad, muchachos, el morbo. Cuando escuchamos acerca de un acto, de algún acto delictivo, de alguna conducta antisocial, no sé si ustedes han escuchado o han visto a través de redes sociales estas famosas noticias, por ejemplo, de mató a su papá de 60 navajazos por jugar Free Fire. ¿Alguna vez han visto estas noticias? Sí, profe. Sí, profe. Ok, o mató o se suicidó porque le negaron un teléfono. ¿Han visto este tipo de noticias en redes sociales? Así como y ustedes dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien se va a suicidar solamente porque no le compraron un teléfono? ¿O por qué tú asesinarías a tu papá o a tu mamá de una manera tan brutal por un juego o un videojuego? Entonces, vemos que a través de redes sociales solo se maneja el último factor, es decir, en este caso, en estas noticias, voy a buscar alguna y se las voy a mandar al ratito a través del grupo de WhatsApp, este tipo de noticias.
vemos que la opinión pública, como en la diapositiva lo menciona, es lo que más toma en cuenta. Es decir, el jugar un videojuego, el que no le compraron un teléfono, el que no le compraron no sé, algún objeto que él quería, o cuando dicen se suicidó porque estaba embarazada. Para la sociedad suelen ser causas muy absurdas. Sin embargo, detrás de ese factor, que fue el factor desencadenante, hay factores aún más importantes. Por ejemplo, no es porque juegue Free Fire o no es porque juegue algún juego que tenga altos niveles de violencia, sino que hay más factores detrás de este que lo orillaron a que este niño se comportara de esta manera. Es decir, no solamente es porque juega un videojuego lo que lo orilló a asesinar a una persona. ¿Qué más hay? ¿Qué educación le estamos dando a ese niño? ¿Cómo lo tratamos dentro de nuestra familia? Si el niño consume o no alguna sustancia, si el niño va a la escuela, si el niño tiene la atención debida. Es decir, ya tenemos que buscar los factores predisponentes, los factores preparantes, y el último sería el factor desencadenante. El que pareciera ser más absurdo, ese es el factor que viene a desencadenar toda esta situación y da como resultado el fenómeno criminal. Entonces, no nos debemos de dejar llevar solamente por el morbo o por lo que las noticias con un amarillismo extremo nos brindan, sino que debemos de comprender, como ya les he dicho, que los fenómenos criminales o los fenómenos antisociales son de carácter biopsicosocial. No es porque una persona juegue un videojuego, va a ir y va a asesinar a una persona. Si esa persona que juega un videojuego asesinó a una persona, no es solamente por eso. Hay más factores detrás de esto, de esta conducta, que lo orillaron a que se comportara de esta manera. No porque no le compraron un teléfono se suicidó. ¿Qué más no le estamos brindando a ese adolescente? ¿Qué le falta? No solamente es el hecho de que no se le brindó un teléfono, sino que detrás de esta situación hay más factores. Y por eso nos dice que como criminólogos o como personas que estamos comprendiendo esta materia, debemos de entender que que toda conducta es amplia y va a ser completamente diferente una de la otra. Como ya hemos venido mencionando, nadie piensa exactamente igual a otra persona y por ende todos nos comportamos de manera diferente. Y nos dice, en mucho el factor desencadenante está condicionado por el predisponente, pues lo que puede desencadenar en un sujeto puede no hacerlo en otro. Lo que les digo, tal vez para mí no es tan importante jugar videojuegos, pero para otra persona sí lo es. ¿Por qué? Porque no tiene atención en su casa y el videojuego es lo único que le ayuda para mantener su mente distraída. Entonces, la visión que yo tengo de ese videojuego no es la misma visión que tiene otra persona. O, por ejemplo, si para mí el salir embarazada para mí no, es tan, no genera tanto impacto, para otra adolescente no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos más factores que hacen que todos pensemos y actuemos completamente diferente. Nos dice, el factor desencadenante puede ser interno o externo, la agresión verbal o física, el cortocircuito de un cerebro dañado, la muerte de un ser querido, el descuido de la víctima, la alucinación del psicótico. Entonces, todos estos son ejemplos claros de factores desencadenantes. Por ejemplo, que si alguien me insulta, escucho que alguien me insulta y yo ya vengo cansada del trabajo, aunado a que venía bajo el sol caminando, me duele la cabeza, no he desayunado, y viene una persona y me insulta, ¿cómo voy a actuar? Puede que yo actúe con agresividad contra esa misma persona. Y no es que solamente sea porque me haya insultado, sino que detrás de mi persona hay más factores que me están orillando a comportarme de esa manera. Entonces, hay un ejemplo muy claro de un asesino en serie que era un vampiro, lo denominaron vampiro, no me acuerdo ahorita del nombre, pero básicamente su factor desencadenante eran las puertas sin seguro. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que eran las puertas sin seguro? Pues puede ser porque lo veía de una mejor, ¿cómo se llama?
de una forma fácil entrar a estos hogares, ya que no tenían seguro? Efectivamente, Jesús. Para este asesino en serie, en sus declaraciones, él dijo que lo que lo orillaba a cometer la conducta antisocial eran las puertas sin seguro. Y decía, las puertas sin seguro son una invitación a pasar. Entonces, él intentaba abrir una puerta y si estaba sin seguro, entraba y asesinaba a la persona. Y tú dirías, ¿pero por qué? Porque yo no porque esté sin seguro la puerta de mi vecino, voy a ir, entrar y voy a asesinar a esta persona. Sin embargo, como ya les mencioné, hay cuestiones completamente diferentes de un individuo a otro. Entonces, él con el conjunto de los demás factores que tenía, porque él tenía un problema mental, un trastorno mental que era la esquizofrenia, con esto, aunado a que veía la oportunidad de las puertas sin seguro, él entraba y cometía la conducta antisocial. El último factor era que la puerta no tenía seguro. Eso le daba a entender que como estaba abierta la puerta, él podría entrar y cometer toda clase de conducta que él quisiera. Entonces, básicamente hay factores desencadenantes que pueden ser tan absurdos o, por ejemplo, igual les voy a buscar varias noticias y ustedes me van a decir en el grupo cuál creen que sea el factor desencadenante. Por ejemplo, asesinan de un balazo al colectivero porque lo insultó. ¿Ustedes consideran que solamente porque lo insultó a la hora del tráfico se merece que lo priven de la vida? No, profe. No, profe. Efectivamente. Entonces, estos factores que en muchas ocasiones pueden ser absurdos, pero que no solamente es ese factor, no solamente lo asesinó porque lo insultó en el tráfico, este sujeto ya traía más factores y solo estaba buscando el momento oportuno, el factor oportuno para desencadenar la conducta delictiva. Entonces, estos son los factores desencadenantes. ¿Dudas, muchachos, con este factor? No, profesor, está claro. No, profe, de mi parte No, no. profe. Ok, muy bien. Entonces, pues ya son las 10:28, muchachos. Lo vamos a dejar aquí para que el día de mañana sigamos con los factores endógenos y exógenos y empecemos con la clasificación de antisociales. Entonces, de mi parte, sería todo el día de hoy, muchachos. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego a todos. Cuídense mucho.